É un placer estar de novo en Bos Aires para poder pasear polas súas rúas, impregnándose dos seus aromas e recendos, escoitando a súa música e sons da espelida vida porteña ou mesmo degustando os sabores da súa cociña. Hoxe imos coñecer a Manuel Corral Vide, un chef que soubo maridar como a ninguén a gastronomía galega coa arxentina, e non só nos fogóns. Un home para o que a palabra morriña é algo máis que un estado de ánimo sentimental. Estamos no barrio de Caminito, en La Boca, lugar de visita obrigada nesta cidade de Buenos Aires. Como vedes, está cheo de arte, de cor, de tango, de música. Non me estrana nada que cando chegaron aquí os galegos quedaran prendados deste lugar. E se vos queredes quedar prendados do noso seguinte convidado, só tendes que acompañarnos. La ciudad de Buenos Aires para mí es un poco mi lugar en el mundo, ¿no? De hecho, en algunas notas, los periodistas muchas veces me ponen el más gallego de los porteños. Un encanto de persona, un gran cocinero, un excelente gallego y un mejor amigo. ¿Sabes lo que es que un inmigrante que llevaba 60 años sin ir a Galicia se sentara a comer en Morriña un caldo gallego con unto y que yo lo estuviera viendo de la cocina y ver cómo les caían las lágrimas? Eso es impagable. Rompeu algunha faceta na súa vida coñecer aos 41 anos o nome do seu pai biolóxico? O sea, si tengo que hacer mi biografía en 2 capítulos, bueno, aí empieza mi segundo capítulo. Ele, Galicia, non? El baseou a súa vida en defender esa cultura gastronómica alá tan lonxe, non? Acá en Buenos Aires no se conocía la cocina gallega. Por eso el eslogan del restaurante Morriña es el primer restaurante de cocina gallega. La vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda. Y como la recuerda, para contarla. Todas las vidas son así, no lo que vivimos, sino lo que recordamos, pero muy, muy especialmente cómo la contamos. Estamos en La Brigada, un dos clásicos de Buenos Aires, no barrio de San Telmo, un restaurante fundado no 1992. Estamos co chef Manuel Corral Vide, que naceu en Lugo, en Quiroga, no 1954 e aprendeu as súas primeiras receitas de cociña coa súa avoa. Hola, Manuel, grazas por acompañarnos. Hola, benvidos. A Brigada é unha das mellores parrillas de Bos Aires. Son amigos de moitos anos. Dá gusto escoitalo falar nese galego que fala tan clariño e tan ben soante. Facemos o que podemos. Pois moi ben. Cando era vostede neno, seguramente que escoitaba ese galego e lle quedou aí, e imos falar desa infancia, verdade? Manuel, como era esa cociña da infancia dominada por un pote e por unha mesa de Carballo? Dice la leyenda, a lenda, que nacín na cociña, na mesa. A miña avoa e a comadrona asistiron a miña nai. Non sei se é verdadero ou non, pero la cocina es el lugar más cálido de la casa y hay agua, así que puede ser. Desde moi neno, esa cociña foi o meu mundo. Sempre con a miña avoa, prendido da súa falda, nun banquiño, vendo como cociñaba as filloas con mel ou as filloas de caldo, que moitas veces era cea.
Sí, sí, sí. Penso que ali comenzou as miñas ganas de cociñar. Sempre cociñei, desde moi pequeno. O primeiro que fixen de neno foi unha gran tortilla francesa con carne do cocido do día anterior, que me sorprendeu a todos porque non dixen a nadie que iba a facer eso. Cando chegaron, Manoliño, fixen esta tortilla, pero tan grande, era de 30, 40 centímetros. Foi o meu primeiro plato. Mis primeiros años en Espandariz, a 20 metros do río, teño moitas imaxes e moitos olvidos. Ir con mi abuela a las fincas. Yo nací en una casa, la casa más grande de Espandariz, la casa de Romariz, que efectivamente era de uno de los señores de Romariz. Y teníamos bastantes fincas, 4 o 5 fincas. Y yo iba con mi abuela detrás con una azadiña a sacar pedras, eso es lo que más recuerdo. Los amiguitos y un gran trauma, Ramirín, uno de esos amigos que falleció mal, desangrado en una noche. Y era costumbre en esa época fotografiar al fallecido. Y la fotografía estaba en una cajita de cristal con forma de ataúd y me la pusieron en mi mesita de luz. Y tuve pesadillas con esa cajita durante años, décadas. Y después, bueno, recuerdo la miel, las uvas, el vino que hacíamos en casa, muchos aromas. De la infancia tengo muchos aromas y muchos sonidos. Y de pronto desapareció todo eso y aparece Vigo. Eu teña 7 anos. Fotografías, trámites, pasaportes. Un barco inmenso, transatlántico, o Alberto Dodero, que foi o anteúltimo viaxe o que fixo ese vapor. En la última clase, un mal viaje, con mucha tos, fiebre. Mi abuela, mi madre, mi padre, hasta ese momento yo pensaba que era mi padre, y una tía, y mi hermano. Mi hermano Alfredo, que era más pequeñito, leva 20 e pico de anos en Cataluña. Xa era un momento tardío na onda de migración a Argentina. Non vía nadie. Entón, quen toma a decisión de emigrar? Por que deciden emigrar? A decisión de emigrar tomouse por... Miña avoa tiña 3 fillas. Unha era a miña nai, outra filla tiña algúns problemas dunha meningitis mal curada, e a maior se había casado con un hombre y que pidió la herencia en vida. Por esas cuestiones que había antes de las mandas, el mayorazgo, pidió parte de la herencia en vida, se le dio y emigraron a Buenos Aires en el 50, 51, ¿no? Antes de que naciera. Ese hombre empezó a insistir para que se vendiera todo, para venir a Buenos Aires, porque aquí era una maravilla, a ellos les estaba yendo muy bien, y entonces no tenía sentido quedar por allí. Y efectivamente, de todas maneras, había algunos problemas. Yo nací porque una persona tuvo relaciones con mi madre, que era joven, creo que había ido a trabajar a las fincas nuestras, y cuando mi padre biológico se entera, trae a un cuñado que había estado en Melilla 6, 7 años y andaba un poco vagabundeando, y convencen a mi madre de que se case con él, para evitar
palabreríos. Efectivamente, se casaron, pero pueblo chico, infierno grande, también había muchos problemas y entonces se tomó esa decisión equivocada, mala, porque realmente nosotros estábamos muy bien. Cuando vayan a la casa se van a dar cuenta qué casa es. E vinimos a Buenos Aires. Lembra que sentía un neno de 6 ou 7 anos, vostede, diante desa viaxe cara a un mundo novo. Como foi esa viaxe? Los primeros días dentro del camarote, porque tenía fiebre, yo y mi hermano, pero recuerdo muchas vicisitudes del barco. Fue un barco fue un viaje de 20 y pico de días. Recuerdo un momento en el que el barco se detiene y comienzan a pescar tiburones, ¿no? Fue como un espectáculo para todo el pasaje. Un montón de tiburones. Y después, cuando llegó el momento de la comida, los camareros decían que nos estaban dando tiburón. Nunca supe si era cierto o no. Pero era muy rico, porque hasta ese momento lo que habíamos comido era bastante malo, ¿no? Algunas papillas y Sí. nada satisfactorio. En un momento dado, un comisario de a bordo, Pérez Pardela, el apellido, que después fue un gran escritor, y él como que se compadeció un poquito de los que estábamos peor, porque el tema es que nosotros estábamos peor porque la orden que teníamos del tío era no gastar un céntimo. Entonces estábamos como si fuéramos indigentes, pero no éramos indigentes. Entonces Pérez Pardela, que nos daba otro tipo de comida, especialmente a mi hermano y a mí, y entonces eso mejoró un poquitito nuestra vida, ¿no? Pero bueno, los movimientos de barco, atravesamos 3 o 4 tormentas pero muy fuertes, ¿no? Una tormenta de olas que pasaban por encima del buque, y lo otro que nunca puedo olvidar eran 2 simulacros de naufragio, que te hacían hacer todo, ¿no? Ponerte el salvavidas, salir corriendo, como si fuera de verdad. Y que para nosotros, o para mí por lo menos, era de verdad. Claro, un neno de 7 anos. Claro, tener que correr y nos hacían poner luego al lado del bote que correspondía a cada uno tenía un número. Eso también fue bastante traumático. Quen o vai recibir no Porto de Buenos Aires? A familia, o seu tío? Abriulle as portas. Fixéronse cargo de vostede? Nos encontramos con que habíamos sido engañados. Habíamos sido, no, porque yo no podía hacer nada. Pero mi abuela y mi madre habían sido engañadas porque la gente que estaba aquí no le estaba yendo bien, bastante mal. Y de pronto nos encontramos en Buenos Aires, una ciudad grande, y este tío se encargó de administrar todo el dinero que se había traído. Y de buenas a primeras nos encontramos con una casa de madera sin armar y en el medio del campo, donde supuestamente nos habían comprado un terreno. Yo no podía creer que de la casa que veníamos de Galicia nos estuvieran armando un rancho con madera y con tellado de cartón. Este feito foi un gran golpe de timón no rumbo das vidas da familia, non si? Todo el dinero se lo había quedado este hombre. Así que nos pusimos cada uno a trabajar. A boa en las quintas, a nai de costureira e o pai nun bar e logo en empresas metalúrgicas. Mais o punto de inflexión foi unha xugada do destino. Mi madre sacó la lotería. Oh, Se sacó la lotería. Cuando saca la lotería, yo estaba, ya dicen que era ayudante de mantenimiento de una fábrica, y estaba, eso lo recuerdo, pero así, estaban todos los que estábamos allí, en unos bancos, cada uno con su máquina, ¿no? Y ese día estaban todos con la radio viendo el tema de la lotería. Y yo sabía cuál era el número de mi madre. Cuando salió el número, bueno, ¿quién será?
el desgraciado que lo sacó, que esto, que lo otro, y yo estaba así, no dije nada. Nada, me fui en silencio. Llego a la casa, tiene un largo viaje en tren, llego a la casa y me encuentro al tío que nos había estafado, con toda la familia, y mi madre con esa hospitalidad gallega, que había puesto una mesa para recibirlos. Y yo llego y veo esa imagen y salgo, tomo una pala grande que había, y voy y Plas. pego un golpe en la mesa y le digo, salgan de aquí porque te dije, sí, los voy a matar. Después de lo que nos hicieron, vienen ahora a querer sacar el dinero de mi madre. Todavía me lo agradece mi madre, porque ella ya le traían un negocio, todo eso. Bueno, salieron de casa y, bueno, a partir de ahí cambió un poco todo. O sea, una casa mejor, más cerca. La familia toma el comedor de la fábrica, lo toma ya como concesión propia. Claro. ¿No? O sea que ya teníamos nuestro negocio gastronómico. Y me vengo a la capital, aquí a la capital, a Buenos Aires. Chega vostede con 15 anos á cidade. Como foi ese emancipamento, ese comezo laboral? Ben, fui a una pensión con otro compañero. Empecé a trabajar en un bar. Estuve un tiempo trabajando ahí. Entonces yo quería hacer algo artístico. No me gustaba mucho haber hecho la carrera, haber comenzado la carrera técnica, ¿no? Quería hacer algo más, que me satisfaciera más. Así que trabajé un tiempo en ese bar y con 16, todavía no había cumplido 17 años, con una muy cara dura, puse una agencia de publicidad, ¿no? Alquilé una oficina con 17 años, Alquilé una oficina en la Avenida de Mayo. Ajá. ¿No? Una oficina en un edificio antiguo, al 700 y pico. Y el dueño me dejó firmar el contrato sin preguntarme la edad, porque yo aparentaba más. Bueno, tenía la voz gruesa y ya me había dejado unas pastillas de esas descomunales. Y me firmó el contrato. Y ahí empezamos con otro socio a trabajar en publicidad. Mira el título que le puse a la empresa. Empresa de Servicios Creativos se llamaba. Y nos empezó a ir bastante bien. Teníamos clientes. Un nome de total actualidade, que podría ser unha Sí, empresa... sí, no, tenía esas cosas de anticipación. Así que ahí me puse a trabajar y paralelamente empecé a frecuentar algunos grupos de teatro y de literatura. Empecé a escribir canciones y algunas exposiciones. Fui uno de los pioneros de la Feria de Artes Plásticas del Caminito, en La Boca. Ajá, ese barrio tan bonito. Sí. Sí, ahí hacíamos los fines de semana, hacíamos una feria de artes plásticas donde le vendíamos a los turistas, ¿no? En fin, yo no tenía 20 años y ya estaba haciendo muchísimas cosas. Visto a la distancia, no puedo creer que un adolescente manejara esa situación, ¿no? Y encima tuviera tiempo para la actividad artística, claro. Era difícil compaxinar a súa vida profesional cos estudos, entendo. Claro, paralelo a la agencia y a todo lo demás, hago la licenciatura en un instituto terciario de periodismo con profesores lo más granados de la intelectualidad de la época, ¿no? Así que aprendí muchísimo y nos enviaban a hacer entrevistas directamente ya como estudiantes, ¿no? Y de pronto uno se encontraba entrevistando a Arturo Frondizi, que había sido presidente, cara a cara. Fue una buena escuela y bueno, yo no dejé de hacer periodismo nunca. A que galego lle hubiera gustado entrevistar? Bueno, nunca lo hubiera podido entrevistar, pero me hubiera gustado tener frente a frente a Álvaro Cunqueiro. ¿Sí? Porque es como una especie de referente mío intelectual gastronómico, ¿no? Me siento muy identificado.
Al que sí entrevisté fue a Carlos Núñez. Ajá. Carlos Núñez lo he entrevistado, creo que hay una fotografía por ahí. Comió muchas veces en mi restaurante, una persona a la que admiro mucho, ¿no? La actividad gastronómica me dio la posibilidad de conocer a muchísima gente, muy valiosa, tanto de la intelectualidad argentina como de España y Galicia, y desarrollar con mucha holgura el periodismo. Hace 35 años que hago radio, estuve en casi todas las radios, Radio Nacional, Radio Argentina, FM La Isla, Radio América, en casi todas las radios. Ahora estoy en Radio Pueblo. Y ahí también entrevisté a muchísima gente. Que sucede no 73? Que pasou despois que nace a súa filla maior, Natalia, e a situación política e económica de Argentina lle obriga de novo a ter que marchar. E por que emigrar de novo? E a Colombia, por qué? Después del 73, cuando vuelve Perón, empieza a ver que yo ahí seguía con mi agencia de publicidad, empezó a haber muchos problemas económicos. Muchos problemas económicos, inflación, muchos atentados. Yo tenía una oficina en la calle Tacuarí, acá en San Telmo, y a pocos metros estaba una oficina del Ministerio de Trabajo, y toda gente armada, todas con ametralladoras, era bastante complicado. Pero lo peor era que económicamente estaba yendo mal. Una inflación del 500-600%, y bueno, no había manera de enfrentar. Tenía órdenes para imprimir y no podía comprar el papel, bueno, un desastre. Nos arruinamos. Yo estaba ya a esa altura casado con mi primera mujer, había nacido Natalia justamente, y estábamos viviendo en el barrio Belgrano. Y bueno, eran requisas permanentes, los helicópteros pasando por arriba, con luces, casi no se podía transitar. Algunos amigos empezaron a no aparecer. Y bueno, empezó a destruir también un poco el matrimonio, porque había mucha tensión. Y pensé que tenía que irme. Mi esposa no, porque tenía a su madre, que era muy apegada. Y me fui. Me fui casi con los puestos a recorrer, salí por tierra, pasé a Chile, todavía estaba humeando del golpe de Pinochet, de ahí pasé a Perú, Ecuador, tuve un tiempo, una escapadita a Panamá, vuelta, y a Colombia. Cuando llego a Bogotá, ya estaba con quien fue mi segunda esposa, que es artista plástica, Alicia, con la que me sigue aguantando. A qué se dedicó Ali? Hubo algunos trabajos gastronómicos. Hubo un club de gente de distintas nacionalidades, que cada uno iba cocinando por turno. Un club al estilo de los vascos, ¿no? Sí, privado. Sí. Y un día, la dueña de la galería Mira, que creo que hay por ahí un catálogo de esa galería, que tenía galería en Bogotá y en Miami, se interesó por las obras y comenzó a representarnos. Dice, estoy en la asociación de amigos del Teatro Colón. Voy a ver si te consigo algo. Bueno, mira lo que pasó, ¿eh? Me dice, te consigo como figurante en las óperas. Bueno, vamos, lo que sea. Entonces me citan, entro a la entrevista y me empieza a hacer preguntas que no tenían nada que ver con lo de figurante, ¿no? Nada que ver. Me preguntaba sobre escenografía, sobre producción de teatro, que esto, que lo otro. Obviamente yo sabía porque había hecho cosas aquí. Bueno, dice, ¿puedo comenzar mañana? Sí, le digo. Leo el contrato y decía, productor delegado de las obras de los teatros nacionales de Colombia, una cosa así. 15.000 pesos. Era una fortuna en ese momento. No para tirar manteca al techo, pero gallego.
Firmé. Me estaban dando un trabajo. Y algo yo sabía. Bueno, mañana comienza, tiene que ir a tal sitio, una iglesia, que están empezando a producir una de las obras de teatro. Y está el director, Ángel Facio. Bueno, yo llego ahí, me presento, y el tipo me mira. Dice, termina la jornada de trabajo y me dice, vamos a tomar un aguardiente. Porque en Colombia es aguardiente, no es agua. Aguardiente. Bueno, vamos. Tú no eres el que esperaba, me dice. Bueno, no sé, ¿por qué me dices eso? Porque yo esperaba a un amigo mío de Madrid que tenía que haber venido y el hijo de puta no vino. Y yo te vi trabajar hoy y sabes más que él. Así que no vamos a decir nada. Vamos a seguir trabajando. Y efectivamente, el amigo de él no vino nunca. Empezamos a trabajar y la verdad que fueron unos años de trabajo intensísimo, con muchas obras. Entón, poderíamos decir que ese contrato foi unha segunda vez que te tocou a lotería. Sí. Son dúas. Son dúas. Van máis. Vou contando, van dúas veces. Van dúas. E podemos decir tamén que ese momento dos helicópteros derriba do teu departamento, da tua casa, foi unha segunda viaxe en barco cara a Buenos Aires. O medo. Mira, un día estaba ahí en la avenida Córdoba, enfrente de la Asociación Estímulo de Bellas Artes, que todavía está. Estaba esperando a una amiga, hacía frío, estaba todo acurrucado, en esa época se usaban sobre todos, y para un coche, el famoso Ford Falcon. Bajan 3 o 4 tipos, a los gritos contra la pared, un tipo así, bigotazo, pum, me empezó a pegar, me dio vuelta y me pregunta el número de documento. Yo no me acordaba, del miedo no me acordaba. Tipos apuntándome y no me acordaba. Y el tipo, yo meto la mano para sacar el documento. Y el tipo me tira la pistola, me pone la pistola acá. Y otro le grita, pará, ¿qué haces, loco? Bueno, 8.954.386. 8.954.386. Ese número no me lo olvidé jamás. Bueno, en esa época tenían un aparatito, creo que se llamaba Digicom, que lo ponían el número, a ver si tenían antecedentes y eso. Bueno, pusieron el aparatito y no tenía nada, se fueron. Pero mucha gente que no tenía nada lo llevaban igual. Así que, como bien dices, los helicópteros, las luces, pero episodios como esos eran demasiado frecuentes y era como que cada vez que uno seguía con vida era como que como que era una sobrevida, digamos, ¿no? Sí. Así que uno ahora lo cuenta, pero... Chega o momento de dar o salto cualitativo como cociñeiro en Bogotá. Quen eran os seus comensais bogotanos? Los comensales era gente de la alta sociedad colombiana, gente con mucha cultura gastronómica, que había viajado y entonces le gustaba la cocina nuestra, la cocina española, la cocina gallega. A mí me gustaba mucho hacerles a ellos, porque aparte tenía que ver con algunas comidas del país. Me gustaba mucho hacerle, por ejemplo, caldeiradas. Las caldeiradas los volvían locos. Nuestra empanada gallega. Las empanadillas en Colombia llevan mucha papa. Ajá. Y de pronto encontrar nuestras empanadas con pescado, con marisco, con rayo, como que los sorprendía bastante.
Bueno, y arroces. Son ese tipo de platos para hacer para gran cantidad comensales, ¿no? Claro. ¿Fixo vostede alguna vez filloas Sí. en Colombia? Sí, sí, y de sangue. Sí? Sí, claro. ¿Cómo no voy a hacer si las filloas de sangue eran mi golosina así de pequeño, ¿no? El é un morriñento patolóxico. Que valle no carácter, non é o que transmite, o que cada verba que fa sair dele é morriña, non? É que é un adalid, non, da cultura gastronómica e da cultura galega ali nunha terra tan nosa como Buenos Aires, non? Aquí en Buenos Aires, una vez hice una reunión de prensa en Morriña, 20 o 30 periodistas de los más importantes, y les hice filloa de sangue con mel, y comieron, se hartaron, y cuando les dije qué eran, algunos medio que se quedaron, porque yo no quería decirles, hasta que finalmente, pasada la sorpresa, reconocieron que les había gustado, sí. Ti volviches a Argentina por unha historia de amor. Sí, claro, estábamos muy enamorados con mi mujer, mi esposa argentina, así que en algún momento había que retornar. Y nació Ximena, mi hija, y le pudimos poner Ximena con X porque no estábamos en Argentina, porque aquí en ese momento no se permitía. Y volvimos para conocer a la familia, mejor dicho, que la familia conociera a la nieta. Y al principio no estaba muy claro si nos íbamos a quedar o nos íbamos a ir. Un poco allí había quedado amarrado el barco como para volver. Yo empecé a trabajar en el comedor familiar y el dinero se estaba yendo como arena entre los dedos porque la inflación... Y bueno, yo dije, acá vamos a otra lotería, siguiendo tus palabras. Dejo todo, pasé un par de meses muy mal y me puse a buscar trabajo. Que idade tiña? 32 años. Voy a un lugar que ofrecieron un lindo trabajo como gerente, como encargado. Y era una agencia de colocaciones, ¿no? O sea, no era directamente el negocio. Había 126 postulantes. Nos hicieron ir llenando planillas. No va que los 2 días me llaman. 3 loterías. Te juro. Van 3. Me llaman, voy. Habían elegido a 3. De los 126 a 3. Y esos 3 teníamos que ir a hablar con el dueño de un restaurante muy importante, que después fue una cadena de restaurantes. Y bueno, fuimos, entrevistan, me llaman a los 2 o 3 días, estábamos llegando a Navidad. Y me dice, el hijo de uno de los hijos del dueño me dice, mira, tu currículum es el mejor de todos. Pero esas cosas que yo no puedo entender, este puesto por ahí es demasiado poco para ti, que esto, que lo otro. Le digo, necesito trabajar, le digo. Claro. No, Pouco lo decido eu, non? Claro, yo necesitaba trabajar porque en realidad no quería estar en el comedor de la fábrica. Claro. Pues si no, era mío. Pero yo siempre independiente. Bueno, está bien. Me fui, a los 3 o 4 días me llama y me dice, comienzan las vacaciones, ¿no quieres cubrir francos? Sí, le digo, ¿cómo no voy a cubrir francos? Empecé a cubrir francos. Me quedaba en el auto en el estacionamiento a dormir para poder cubrir los distintos turnos. Cuando terminó el mes ganaba más que el gerente general, porque había acumulado todo eso. Y a los 2 meses el que habían elegido se fue y yo quedé como gerente. Y ahí estuve 12 años. 12 años. ¿Y qué hice durante esos 12 años como gerente de restaurantes? Me puse una empresa de publicación de revistas y otra de asesores gastronómicos. O sea que tenía... Alicia, mi señora, es una santa. Porque cómo me soportó con tanto trabajo, no sé. Pero bueno, gracias a eso conseguimos un buen pasar económico y todo lo demás, ¿no? Pero era una locura. Yo trabajaba de 8 a 16 en el restaurante, que a veces por mi puesto tenía que ir a otras horas también. Me iba a Avenida de Mayo, yo tenía una oficina en el Pasaje Barolo, que es un lugar hermoso. Sí. Tuve una oficina ahí. ¿En qué piso? En el 3er piso. Y ahí hacía el Diario de la Avenida, que tengo algunos ejemplares. Un diario que
que salía cada 15 días con todas las noticias de la Avenida de Mayo y alrededores. Y también hacía otras revistas. Y bueno, estuve 12 años ahí y en el 98 me dije, es tiempo de otra etapa. ¿Qué pasó? En ese momento, yo desde los 8 años o 9, yo sabía que mi padre no era mi padre. Porque en una discusión de esas violentas que hubo en casa, y yo metido debajo de una mesa, escucho que él le dice a ella, más o menos de qué se trataba, pero sabía el pecado, pero no sabía el pecador, ¿no? Claro. Entonces, todo ese tiempo me pasaba, ¿quién será mi padre? Yo pensé que era familiar, tenía esa idea. Y en el 98... Con 41 años, puede ser, sí, ¿no? Mi madre, finalmente, después de mucho insistirle, me dice quién era, ¿no? Que bueno, en definitiva era de la familia. Era el cuñado el cuñado de Corral, y que tenía 2 hijas, ¿no? Que eso es otra cosa que tengo esa asignatura, porque yo fui a verlas, ¿Sí? nunca quise hablar del tema, nunca me reconocieron como hermano. ¿Dónde están? Una está en Quiroga, otra en Barcelona. Seguro que te está viendo de Quiroga, por lo menos. ¿Me están viendo? Hay una nena ya de 20 y pico Sí. que siempre me ve y siempre me pone en Facebook, estamos orgullosos, somos tu familia. Y yo se lo agradezco mucho. Rompeu algunha faceta na súa vida coñecer aos 41 anos o nome do seu pai biolóxico? Sí, yo fui a la casa de mi media hermana, que es prima para ella, y me atendió una niña, que era su hija, y me dijeron, qué casualidad, ¿no? Porque yo iba a enfrentarlo, a este hombre, a confrontarlo, para saber por qué había hecho eso, y de esa manera, con esa cosa tan conspirativa, tan malévola, ¿no? Porque la gente, cuando uno dice identidad, cuando ya sabes que no eres hijo de fulano, pero no sabes de quién, y vas al médico y te dicen, ¿tiene antecedentes de diabetes? Y no le puedes contestar. Fíjate qué pequeño detalle. Entonces yo voy ahí y pregunto, y me dicen, están en el cementerio, y los espero. Estaban las 2, porque había sido el aniversario de 1 año de que había muerto. Y venían del cementerio. Y bueno, tuvimos ahí una reunión un poco incómoda. Después, medio, yo no hablé nunca, yo quería que ellas me dijeran, porque yo sé que ellas saben. Y nunca me dijeron nada. Entonces después me fui, estaba hospedado ahí cerca. Volví al otro día, fuimos a comer ahí, también muy bien, me atendieron muy bien. Pero bueno, ese tema no se habló. Así que yo fui solito al cementerio, sin decirles nada, y estuve un rato ahí, viendo la tumba con la foto, ahí en el cementerio, es pequeñito, que es Quiroga, el nombre, que ese de mi madre ya me lo había dicho. Y sentí un montón de... Primero no te lo niego, lloré un poco. No por la muerte de él, de impotencia mía, ¿no? De no poder hablarlo. Pero sentí como que descargaba un gran peso y efectivamente, a partir de ahí fue otra vida. O sea, si tengo que hacer mi biografía en 2 capítulos, bueno, ahí empieza mi segundo capítulo. Yo quería hacer un restaurante gallego. Y entonces, pero tenía un buen sueldo en el otro restaurante y estaba la duda si hacerlo o no hacerlo. Y viene un proveedor y me dice, hay una casona ahí en Belgrano, extraordinaria, el dueño tiene una parrilla, es maestro, no tiene ni idea de gastronomía y la quiere dejar. Y la quiere dejar con lo opuesto, se quiere
quiere que alguien se haga cargo del alquiler, que esto y lo otro. Bueno, otra lotería. Porque voy, la miro, estaba media avenida menos, pero digo, me gusta. Pequeñita, 40, 50 cubiertos, un primer piso, casa antigua. Digo, acá está. Yo tenía el nombre, ya sabía que iba a ser Morriña. Digo, le voy a poner Morriña. Yo abrí Morriña en octubre. Seguía trabajando en el otro negocio. O sea, trabajaba de día en el otro negocio y a la noche iba a trabajar ahí. Y a las pocas semanas viene un periodista de Clarín, anónimo, que yo no lo conocía. Ahora somos grandes amigos. Y hace una nota y cuando se va le dice a la gente de la caja si podía venir el miércoles un fotógrafo que quería hacer que le había gustado mucho. Bueno, sí, efectivamente. Hizo la nota, yo no le presté mucha atención. Empezaron a llamar por teléfono para reservar. Se llenó enseguida. Durante varios meses, una nota de una página. Hizo. Non fixo falta Instagram ni ninguna desas cousas, verdade? Nada, no había. Impresionante. Una nota impresionante. Y ahí ya no paramos. Ya no paramos porque enseguida me llamaron de la televisión para ir a hacer programa de televisión y los restaurantes. Tengo una carta de Morriña primera donde se pueden ver las comidas. Morriña primera. Porque el primer local tuve 12 años. Claro. Siempre fue Morriña. Ah. El primer local estuve en una casona que yo convertí en un museo. Hay algunas notas donde pone Embajada Gallega en Buenos Aires. Yo le llamo Primera Morriña por eso, porque fue el primer local que luego los dueños quisieron hacer un edificio. Me tuve que ir de ese primer edificio de Morriña a otro en Las Cañitas. Y bueno, que fue la segunda. En el Morriña de la calle Olleros, de la avenida Olleros, el de Zapata para mí era un encanto porque lo pintaba Manuel tal cual era, porque un sitio así pequeño, como con muchos cuadros en las paredes, muy acogedor. El otro era un sitio precioso también, pero no tenía para mí el encanto del otro. Pero Manuel era Manuel en uno, en otro. A la gente le gusta, no conocían la cocina gallega. Acá en Buenos Aires no se conocía la cocina gallega. Por eso el eslogan del restaurante Morriña es el primer restaurante de cocina gallega. Porque hubo algunos inmigrantes que se dedicaron a la gastronomía, que por esa cosa que todos conocemos, nos machacaban tanto con que lo gallego era malo, que era bruto, que esto, que hablar castellano, que muchos que llegan aquí no quisieron mostrar la cocina nuestra. En cierta oportunidad vine a comer a Morriña un gran empresario, ya fallecido, dueño de 20, 30 confiterías, casas de café, o sea, multimillonario. Y se me comió y se me acerca en privado y me dice: Manolo, ¿cómo vas a dar empanada gallega así como estás dando con masa de pan? Es una cosa de brutos, me dice. Porque aquí la empanada gallega que se hacía, se sigue haciendo en muchos sitios, es una pascualina italiana con masa de hojaldre, con un poquito de atún, huevos y nada más, ¿no? O sea que yo hice la empanada gallega, ¿no? Con buena masa, con una buena fergallada, de bacalao, de pescado, de rayo, o sea, los sorprendí a los porteños diciendo: ¿pero esto es empanada gallega? Sí, esto es empanada gallega. Receita da boa? Receita da boa, sí, alguna. Y outra De innovación. De innovación. Hai unha cousa que dirimes es un cociñeiro tradicional ou tradicionalista, máis que tradicional, ou non, que é facer unha hallada. Hai moitos sitios chamanlle refrito aquí en Galicia, en outros hallada, etc. Pois aí o que, cando ves que se fai o momento, que como que bota un pouco aceite, que non sei que o allo, tal, ves que é como a nai. E como se o fai como a nai, é un tradicionalista puro e duro. Eu vinlle algún vídeo e tal, e o fai tal cual. Ten que facer un momento, se non o fai un momento non vale. Entón, aí ves os detalles, sí. Uno innova sin traicionar la tradición. O sea, la cantidad de grasa que ponía mi abuela
en la receta yo no se la puedo poner. Porque hemos evolucionado en cuestiones de dieta. O unto xa non se pode usar. Bueno, o caldo galego de morriña tiña sempre unto, sempre. Sí? Sempre. E para conseguilo... Dali. Ajá. Pero es que si no, para mí no era caldo gallego. Sin unto non hai caldo. No hay caldo. ¿Sabes lo que es que un inmigrante que llevaba 60 años sin ir a Galicia se sentara a comer en Morriña un caldo gallego con unto y que yo lo estuviera viendo de la cocina y ver cómo les caían las lágrimas? Eso es impagable. Totalmente. Eso es impagable. Es como decir, bueno, misión cumplida. O sea, esas cosas, no sé, no me las saca nadie, porque fueron muchas. Yo tengo cartas de agradecimiento, todavía hoy, gente que me dice cuánto le agradecemos por mostrarnos la cocina nuestra, por enseñársela a los más jóvenes. Y bueno, yo hice eso. Ele, Galicia, non? El baseou a súa vida en defender esa cultura gastronómica alá, tan lonxe, non? E mantela viva moitos anos despois de que a gran inmigración galega fora ali, non? El seguiu ata hai moi pouquiño. Pasou o 2000, quero dicir, a verdade é que ten un mérito enorme. Yo por suerte tengo amigos en Argentina por todos los sitios, gente que también tiene restaurantes en otros sitios gallegos, gente a la que quiero muchísimo y que también me une una amistad perfecta. Pero Manuel es diferente, es lo que tú dices, es un cocinero, pero es un literato, es un poeta. El plato que te pediste de la carta, Manuel te lo está sugiriendo y tú lo estás viendo porque te lo pinta, incluso los olores, o sea, te transmitía esa cosa, o sea que nunca te ibas a equivocar, nunca. Y con sabias palabras como las de Manuel, ¿no? Empezaron esas terminologías que a mí todavía me asustan un poco, ¿no? Cocinero de culto, cocinero legendario, cosas medias extrañas. Pero bueno, son caricias también para lo que uno hace, ¿no? Pero en paralelo, nunca deixou vostede a súa faceta cultural. Como desenvolveu esa faceta? Que fixo? Comencé a trabajar en radio. Al principio me llamaban mucho por el tema gastronómico, ¿no? Pero bueno, yo siempre me las ingeniaba para plantear temáticas más amplias y escribiendo en otros periódicos. Por ejemplo, en algunos casos combinaba. Por ejemplo, en Clarín escribía una columna que se llamaba de libros y comidas, ¿no? Después con el tema de internet ya muchos portales como Fondo de Olla, revistas internacionales, por ejemplo, la revista Sapo de Chile, muchas conferencias. Y eso se fue plasmando también en libros, ¿no? Porque tengo 12 libros tengo en total. La mayoría están agotados. Algunos tienen que ver con la cocina, como Cocina Celta que mencionaba antes, que es un libro de lujo con muchas fotos. Cocina para consentidos, pero también tengo poesía, algunos agotados, otros no, como Fiebre Clandestina. Nuestro poema, que foi o primeiro. Nuestro poema, o primeiro. Está el gran libro de la cocina argentina, que publicó Clarín. 300.000 ejemplares. Es un escritor, es un poeta, de hecho tiene libros publicados, o sea, y eso es lo que digo que marca la diferencia con el resto, ¿no? Que el resto son cocineros de corazón, pero la sabiduría de Manuel no está. Estoy muy agradecido al público argentino, muy agradecido a la prensa argentina y muy agradecido también a la televisión gallega, porque realmente siempre me han tenido en cuenta, aunque fuera para pequeñas notas o por la aparición de alguno de mis libros. Un encanto de persona, un gran cocinero, un excelente gallego y un mejor amigo. Ten que volver a casa, eso é o primeiro que lle teño que dicir, non? Porque aquí sei que non son o único que temos moitísimas ganas de coñecerlle e de telo na casa, non? Que se sinta como na casa que é súa, non? Tendo en conta que hai moitas lembranzas que non son de todo positivas,
Aínda con todo iso, a vostede gustalle achegarse a ese pequeno lugar no mundo que para vostede é enorme, que a súa aldea de Espandariz, ali no Val do Quiroga. Sí, gústame. É como chegar a donde todo comenzou, non? E muchas veces pasé por Espandariz, por la carretera vieja, y no me detuve, simplemente pasé. Y otras veces me quedé y hablé con alguna gente, porque no puedo dejar de pensar que ahí, por las circunstancias que fueran, nací. Y gracias a Dios que nací. Sí, voy a Espandariz en persona y voy en la literatura permanentemente, porque, no sé, el asesino vuelve al lugar del crimen. ¿Por qué no voy a volver yo? Aunque me dé mucho dolor, ¿no? Y aunque yo con la persona que vive en este momento, que creo que es descendiente de los que compraron, la casa está muy bien, está en pie. Hay muchas, el portón, por ejemplo, el portón ese grande que tiene al principio, creo que mandé una fotografía, y alguna parte está como cuando yo nací. Y en cuanto a la percepción que me decías antes, a esa edad, cuando yo ingresé por primera vez a la casa, ya de grande, yo iba diciendo, esta pared no estaba, acá había tal cosa, me acordaba de todo. Y algo que nombro siempre en mis poemas, o muchas veces, es el naranjo. Por la casa se tenía un naranjo, como de 20 metros, que acaba de fallecer el naranjo hace 2 años, tuvo su vida larga, sí, y lo sacaron. Pero, como digo en algún poema de Aterra Napel, yo desde mi habitación en la primera planta bajaba por el naranjo. Me rompía toda la piel. Y nada, yo creo que lo que me hizo fuerte y no caerme ante las muchas dificultades que tuve en mi vida es justamente eso, pensar siempre en ese chico de Espandariz, o neno de Espandariz, que salió de allí sin pedirlo, de mala manera, a un mundo totalmente diferente, y que tenía todo el derecho de progresar en dinero, pero más que en dinero, en estas otras cosas que estuvimos hablando, ¿no? En reconocimiento, en sentirme útil promocionando y divulgando la cultura nuestra. Me di cuenta que muchas de las cosas que después me pasaron habían nacido ahí. O sea, por ejemplo, el amor a la cocina. ¿Por qué yo me diferencio de otro cocinero? Porque yo tuve contacto con la materia prima. Yo tuve contacto con el cerdo, con la gallina, con la cabra. Yo recogí mis tomates, saqué las papas con mis propias manos. Aún en esa edad yo lo hacía. Entonces ese contacto no lo tienen otros cocineros. Conocer de dónde vienen los productos hace que uno cocine con mucho más amor. Logo dunha existencia de auténtica epopeia, vostede declárase feliz de vivir aquí, en Bos Aires, coa súa vida, coa súa familia. Que argumentos ou percepcións vitais sustentan esta satisfacción, tanto humana como persoal? Estoy muy feliz de estar aquí en la Argentina, en Buenos Aires. Estoy muy orgulloso de mis 3 hijos, Natalia, Ximena y Emanuel, de verlos crecer. Son 3 personas con mucha sensibilidad, de seguir con Alicia, de tener viva a mi mamá aquí. A lo mejor se cumple el ciclo y mi hermano, si se jubila, que le faltan pocos días, a lo mejor se le ocurre volver a reunirse con nosotros. Y me siento muy feliz porque, a pesar de estar a 12.000 kilómetros de distancia de Galicia, no me siento extranjero.
se me permitió cultivar nuestra cultura y nuestras costumbres como si fueran propias. Esa Buenos Aires da Galicia, non? Ese é o que el defende e que, non sei, que siga facendo porque a verdade que se el e outros cantos poucos se van, xa non vai quedar nada desa cultura galega en Buenos Aires, non? Que esa cultura galega porteña, non? Que chaman eles. Cuando a mí me declararon personalidad destacada de la cultura, que es la máxima condecoración que da la Ciudad de Buenos Aires, por ley de la legislatura y que tienen que votar los diputados, y votaron unánimemente. Yo sentí un gran orgullo. La Ciudad de Buenos Aires para mí es un poco mi lugar en el mundo, ¿no? Donde toda esa cantidad de aventuras que te conté pasaron en la Ciudad de Buenos Aires. Y cada rincón de Buenos Aires, la Avenida de Mayo, La Boca, la Costanera, Palermo, en cada barrio hay algo que... Hay historia. Hay historias, sí. Buenas o malas, pero hay historia. Así que no voy a renegar de mi lado porteño, ¿no? De hecho, en algunas notas, los periodistas con mucha suspicacia muchas veces me ponen el más gallego de los porteños. Qué bonito. Sí, sí. Es un halago para mí, ¿no? No hubiera querido otra vida, en realidad. Yo de mi vida no hubiera sacado ni siquiera las partes dolorosas. Porque yo creo que es un error pensar que el dolor es algo que uno tiene que extirpar del cuerpo o de la mente. El dolor uno tiene que superarlo, aprender de ese dolor y edificar, como si fueran piedras de cimientos. Eso fue lo que hice yo. Todas las veces que hubo una ocasión de mucho dolor, y las hubo, sin duda alguna. Y algunas que todavía no las puedo contar, alguna vez, tal vez, dentro de muchos años, pero que no hacen a la sustancia de la historia, ¿no? Vostede gosta de citar a García Márquez cando afirma: la vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda, y como la recuerda, para contarla. ¿Qué me puede decir de esta frase? Esa frase es una de mis frases de cabecera. Está en el segundo capítulo de la novela Una noche interminable. Dicho eso, García Márquez tuve la ocasión de conocerlo y de trabajar en la producción de La Cándida Heréndira y su abuela desalmada. Esa frase es muy cierta. Todas las vidas son así, no lo que vivimos, sino lo que recordamos, pero muy, muy especialmente cómo la contamos. Claro que sí. Pois moitísimas grazas, Manuel. Foi un verdadeiro placer coñecerlo, que falar con vostede da súa vida. Vémonos, prontiño se quere, tomando un viño en Quiroga. Sería un placer inmenso y tiene que darse. Gracias a ti, a Ángelo, o equipo, a Televisión Gallega. Muchas gracias. A vida non é o que un viviu, senón o que un lembra e como o lembra para contala. Ese quen a conta é un narrador de historias, admirador de Cunqueiro, como Manuel Corralvide. A vida adquire tinturas heroicas e mesmo máxicas. Así foi e así lo contou o máis galego dos porteños, o máis porteño dos galegos.